Hola, soy Rebecca, tengo 28 años y acabo de regresar de una boda con Richard, un hombre 7 años mayor que yo. Pero antes de adelantarnos, déjame llevarte de regreso al día en que Richard y yo nos cruzamos por primera vez. Fue en una de esas elegantes fiestas en el jardín que a nuestros padres les encantaba organizar. Yo acababa de cumplir 18 años, recién graduada de la preparatoria, y Richard, con 25 años, era la estrella en ascenso en el negocio de su padre. Recuerdo claramente que se acercó a mí con una copa de champán en la mano. «Rebecca, ¿verdad?», preguntó, con una voz suave y confiada. «He escuchado bastante sobre ti». No pude evitar sonrojarme, sin saber cómo responder. «¿Y tú eres Richard?», respondí. «También he escuchado mucho sobre ti». Él se rió, un sonido que hizo que mi corazón latiera más rápido. «Ojalá que todo sea algo bueno». Pasamos el resto de la noche conversando, riendo y, sorprendentemente, formando una conexión que no había anticipado. Esa noche, nuestros padres, viendo la química entre nosotros, empezaron a hablar sobre el matrimonio. Unos años después, su plan se hizo realidad. Antes de casarnos, firmamos un acuerdo prenupcial. Fue sencillo, si alguno de los dos era infiel, el otro recibiría $3 millones y el matrimonio terminaría. Como no tenía intención de ser infiel, firmé sin dudar. Recuerdo a mi papá, un hombre de pocas palabras pero de un amor inmenso, mirándome con una ligera preocupación. «¿Estás segura de esto, Rebecca?», me preguntó, con su voz tranquila pero con un trasfondo de preocupación. «Papá, está bien», le aseguré con un abrazo rápido. «Confío en Richard y él confía en mí. Es solo una formalidad». Richard estaba allí también, y fue su idea firmar el acuerdo. «No quiero que te sientas obligada, Rebecca», dijo, sonando un poco tenso. «Si no estás de acuerdo con esto, podemos hablarlo». Pero sonreí y negué con la cabeza. «Richard, estoy bien. Confío en ti». Su expresión se suavizó y me devolvió la sonrisa. «Y yo confío en ti, Rebecca». Ese fue el comienzo de nuestro viaje juntos. Nos casamos en una gran ceremonia que hizo que todos hablaran. Estaba emocionada por este nuevo capítulo, felizmente inconsciente de la tormenta que se aproximaba en silencio. Después de la boda, nos mudamos a una hermosa casa en las afueras de la ciudad. Sentía que era un sueño hecho realidad, despertarme junto a Richard todos los días. Él era amable, considerado, y por un tiempo, todo parecía perfecto. Nuestra luna de miel fue como de ensueño. 2 semanas en un impresionante resort en la playa, tomando el sol y disfrutando de la compañía del otro. Pero cuando regresamos a casa, las cosas empezaron a cambiar. Richard se volvió distante, siempre preocupado por algo. Llegaba tarde, se iba directo a la cama sin decir palabra, y empezamos a dormir en habitaciones separadas, comer a diferentes horas, y casi no hablarnos. Una noche decidí abordar el tema. «Richard», dije, tratando de mantener mi voz serena, «¿qué está pasando? Has estado actuando extraño desde que regresamos». Él me miró, sus ojos fríos y distantes. «Solo he estado ocupado con el trabajo, Rebecca», respondió, evitando el contacto visual. «Pero ya no hablamos», insistí. «Estamos como extraños en nuestra propia casa», suspiró, pasando sus manos por su cabello. «Lo sé, Rebecca. Lo siento. Voy a hacer más tiempo para nosotros». Pero las cosas no mejoraron. De hecho, empeoraron. Richard comenzó a llegar aún más tarde, a veces no hasta las primeras horas de la mañana. Dejó de comer conmigo y nuestro tiempo juntos se volvió cada vez más escaso. Comencé a sospechar algo. ¿Estaba viendo a alguien más? El pensamiento me revolvía el estómago, pero no podía ignorar las señales. Decidí confrontarlo de nuevo. «Richard», le pregunté una noche cuando llegó tarde, «¿estás viendo a alguien más?». Él se mostró sorprendido, luego negó con la cabeza. «¿Qué?». «No, Rebecca. Nunca haría eso, pero siempre estás fuera». «Apenas pasamos tiempo juntos», dije, con la voz quebrada. «Te dije, es solo trabajo», dijo, su voz firme. «No te estoy siendo infiel». No pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Richard ya no era el hombre con el que me casé. Estaba distante, apartado, y parecía estar escondiendo algo. No sabía qué hacer. Lo amaba, pero no podía seguir viviendo así. Así que decidí investigar.
Si él no iba a decirme nada, yo lo descubriría por mi cuenta. Comencé a revisar su teléfono cada vez que estaba en la ducha. Me sentía culpable, pero estaba desesperada. No encontré mensajes ni llamadas sospechosas, pero lo que encontré me hizo el corazón encogerse. Richard había estado buscando departamentos. ¿Estaba planeando dejarme? Lo confronté con lo que había encontrado. Richard, ¿por qué estás buscando departamentos? ¿Estás pensando en dejarme? Pareció sorprendido. No, Rebecca. Solo estaba navegando. No pensaba dejarte. ¿Pero por qué los buscabas? Insistí, mi voz temblorosa. No lo sé, Rebecca, murmuró, su voz apenas audible. Solo, necesito un poco de espacio. Ya no pude guardarlo más para mí. Tenía que hablar con alguien, así que fui a ver a mi mamá. Ella siempre ha sido mi sistema de apoyo, mi confidente. Mamá, le dije, no sé qué hacer. Richard ha cambiado. Ya no es el mismo. Ella me escuchó con atención, con preocupación en su rostro. Rebecca, me dijo, ambos todavía están adaptándose. Son recién casados. Se necesita tiempo para resolver las cosas. Quería creerle. Quería pensar que esto era solo una fase, que las cosas mejorarían. Pero en el fondo sabía que había algo más. Richard estaba escondiendo algo, y lo sentía. Intenté desestimar la inquietud, pero permaneció allí, recordándome constantemente que algo no estaba bien. Unas semanas después, encontré el valor para hablar con Richard nuevamente. Necesito un trabajo, le dije, mirándolo a los ojos. Pareció sorprendido. ¿Quieres trabajar?, preguntó, levantando una ceja. Asentí. Sí. Necesito hacer algo, Richard. No puedo quedarme en casa todo el día. Después de un momento, respondió, puedo ofrecerte un trabajo en mi fundación. Trabajamos con niños en situaciones difíciles, ¿te interesaría? Me sorprendió. La fundación de Richard era bien considerada, y siempre había admirado su trabajo. Sí, respondí sin dudar. Me encantaría. Trabajar en la fundación fue como una bocanada de aire fresco. Me mantenía ocupada, me daba propósito, y me permitía conectar con niños que habían pasado por más de lo que cualquier niño debería. Fue desgarrador, pero también inspirador. El trabajo me ayudó a enfocarme en algo significativo, algo fuera de la creciente tensión en casa. Richard y yo tuvimos nuestros altibajos, pero durante el día podía enfocarme en otras cosas. Mi trabajo era exigente y emocionalmente agotador, pero sentía que valía la pena. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de realización, como si estuviera contribuyendo a algo significativo. Sin embargo, a pesar de la satisfacción que encontraba en mi trabajo, había algo en Richard que no me cuadraba. Estaba actuando distante, y aunque no podía precisar qué era, sentía que algo no estaba bien. Estaba decidida a descubrir qué sucedía. Con el corazón lleno de incertidumbre y traición, tomé la decisión de contratar a un investigador privado. Necesitaba saber si Richard me estaba siendo infiel. Esto no solo se trataba de mi orgullo, sino de encontrar paz mental. No podía seguir viviendo en una niebla de dudas, siempre preguntándome qué estaba pasando realmente tras bambalinas. Y estaba el tema de nuestro acuerdo prenupcial. Si Richard me estaba engañando, no solo sería una traición a mi confianza, sino una catástrofe financiera. Encontré a un investigador en la ciudad, Joe, un ex policía con ojo agudo y una actitud directa. Le conté todo, mis sospechas y temores, y él escuchó en silencio, con una expresión impenetrable. Haré lo que pueda, Rebecca, me aseguró, pero no puedo prometer resultados. Si tu esposo está ocultando algo, está haciendo un buen trabajo. Asentí, entendiendo su cautela. Solo necesito saber, Joe, no importa cuál sea el resultado. Cuando Joe llegó con sus hallazgos, su actitud era sombría. Sus ojos se encontraron con los míos con simpatía mientras hablaba. Lo siento, Rebecca, no pude encontrar ninguna prueba de que tu esposo te esté siendo infiel. Sentí una extraña mezcla de alivio y frustración. Una parte de mí estaba agradecida de que Richard no estuviera engañándome, pero la otra parte de mí estaba enojada. Si no me estaba engañando, ¿por qué se había ido? ¿Qué estaba ocultando? ¿Estás seguro, Joe?, susurré, con incertidumbre en mi voz. No hay nada. Él negó con la cabeza. Lo siento, Rebecca, sé que esta no es la respuesta que esperabas. Le agradecí a Joe por su trabajo y le pagué por sus servicios. Mientras lo veía irse, no pude evitar sentir un vacío. Estaba de vuelta donde había comenzado, aún buscando respuestas.
Estaba trabajando en una organización benéfica cuando Daniel entró. Era el nuevo chico, encantador, atractivo y con una sonrisa que podía iluminar la habitación. Era inteligente, rápido de mente y tenía un sentido del humor que podía desarmar a cualquiera. Era el tipo de hombre que parecía perfecto en papel, guapo, inteligente y carismático. En resumen, parecía mi pareja ideal. Pero aunque me sentía atraída por él, algo sobre su llegada me resultaba extraño. Parecía demasiado conveniente, demasiado perfectamente sincronizado. No podía dejar de pensar en Richard y en el acuerdo prenupcial. Si yo engañaba, tendría que pagar $3 millones. ¿Podría Daniel ser parte de un plan, una trampa tendida por Richard para atraparme? Volví a acudir a Joe, pidiéndole que investigara a Daniel y viera si había alguna conexión con mi esposo. Joe aceptó tomar el caso, indagando en el pasado de Daniel y sus conexiones, siguiendo cada uno de sus movimientos. Joe fue minucioso, como siempre, sin dejar ningún detalle sin revisar. Mientras tanto, mantenía mi distancia de Daniel. Era difícil, era tan fácil hablar con él, tan fácil caerle bien, pero tenía que ser cautelosa. No podía permitirme caer en ninguna trampa. Un día, Daniel me invitó a tomar un café. Dudé, dividida entre querer conocerlo mejor y mi miedo de lo que Joe pudiera descubrir. Me encantaría, Daniel, dije, tratando de sonar casual, pero tengo mucho en la cabeza en este momento. Tal vez otra vez. Parecía decepcionado, pero no insistió. Claro, Rebecca, otro día. Sentí una punzada de culpa. ¿Y si me estaba equivocando? ¿Y si Daniel solo era un buen tipo y yo estaba dejando que mis sospechas arruinaran algo bueno? Pero no podía arriesgarme. No hasta estar completamente segura. Unos días después, Joe llegó con su informe. Su rostro estaba grave, su tono serio. Me temo que tus sospechas eran correctas, dijo. Daniel está trabajando para tu esposo. Un torrente de emociones me invadió, ira contra Richard por intentar engañarme, alivio de no haber caído en la trampa, y decepción de que Daniel no era quien pensaba que era, pero más que nada, me sentí validada. No estaba imaginando cosas, mis instintos tenían razón. Gracias, Joe, dije, con la voz entrecortada por la emoción. Hiciste un gran trabajo. Vi a Joe irse y sentí una sensación de cierre. Había evitado cometer un error costoso, pero también había perdido algo, la imagen del hombre perfecto, la esperanza de encontrar el amor nuevamente. Era difícil de aceptar, pero no iba a dejar que eso me destruyera. Era más fuerte que eso. Iba a seguir adelante y encontrar la felicidad otra vez. No necesitaba a alguien perfecto, solo a alguien real, alguien honesto, y encontraría a esa persona, sin importar qué. En lugar de confrontar a Daniel inmediatamente, decidí seguir la corriente, ser amable con él. Me aseguré de mantener todo en orden, sin darle a Richard ninguna razón para acusarme de algo indebido. Pero Daniel, pensando que estaba avanzando, comenzó a relajarse, asumiendo que ya me tenía encantada. La verdad era que Daniel era el que estaba siendo manipulado, pero guardé eso para mí. No podía arriesgarme a que le informara a Richard, así que continué con la farsa, manteniendo la fachada amigable. Eventualmente, decidí subir las apuestas. Invité a Daniel a almorzar, planteando la conversación como algo casual sobre nuestro trabajo en la organización benéfica. Aceptó, ansioso por charlar, convencido de que se estaba acercando a algo más. Nos sentamos en un café tranquilo, y le pregunté casualmente, entonces, Daniel, ¿qué te parece el trabajo en la organización? Se encogió de hombros. Está bien, es diferente, pero está bien. ¿Y qué piensas de Richard? Pregunté, manteniendo la voz firme. Pareció sorprendido. Richard, está bien, supongo. ¿Por qué? Hice un esfuerzo por sonar casual, solo curiosa. Es un poco un enigma, ¿no crees? Daniel se rió. Sí, supongo. No es el tipo más fácil de leer. Seguimos charlando, manteniendo la conversación ligera. Me aseguré de mantener mi tono neutral y de mantenerlo relajado. No quería que sospechara nada. Durante los siguientes días, seguí con el acto, siempre cautelosa, sin cruzar ninguna línea. Entonces, durante una de nuestras comidas, Daniel me miró seriamente. He estado pensando, dijo, con un tono dudoso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Sobre qué? Se movió incómodamente. Sobre nosotros, sobre esto, lo que tenemos. Mi corazón dio un vuelco. Este era el momento que había estado temiendo. Forcé una sonrisa. ¿Y qué crees que tenemos, Daniel? Le pregunté, manteniendo la voz firme. Me miró, con expresión llena de esperanza. Creo que tenemos algo extraordinario. Un punzante remordimiento me golpeó. Daniel estaba cayendo en mi trampa tal como lo había planeado, pero no me sentía bien.
No era una sensación agradable, pero tenía que seguir en personaje, seguir fingiendo, seguir interpretando el papel, así que forcé una sonrisa para Daniel, una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Sí, Daniel, murmuré, con la voz apenas audible, tenemos algo especial. Con eso, puse en marcha las ruedas. El juego había comenzado, pero ¿a qué costo? En casa. La tensión con Richard era tan fría como siempre. Intercambiábamos palabras frías cuando nos cruzábamos, y luego nos retirábamos a nuestros respectivos rincones. La mayoría de las noches, él estaba en su departamento, citando la conveniencia de su trayecto al trabajo. Una tarde de domingo, llamé a Daniel, endulcé mi voz con un calor tan falso como sus documentos falsificados, invitándolo a venir. Probablemente pensaba que finalmente estaba cediendo a sus avances. Pobre tonto, no podría haber estado más equivocado. Cuando Daniel entró a mi casa, no fue recibido por una esposa tentadora, sino por un antiguo compañero de clases mío, ahora un oficial de policía serio. Él había aceptado ayudarme, y la expresión de sorpresa en el rostro de Daniel lo valió todo. El oficial revisó los papeles de Daniel y, como esperaba, eran tan falsos como podían ser. Ahora, era mi turno. Le presenté a Daniel una elección. Podía quedarse leal a Richard y enfrentar las consecuencias de sus documentos falsificados, o podía cambiar de bando y trabajar para mí. La mirada de Daniel osciló entre mí y el oficial, y después de una larga pausa, asintió, aceptó mi oferta. Jaque mate, Richard. Y con eso, el verdadero juego había comenzado. Ahora tenía al peón de Richard de mi lado, pero sabía que esto solo era el principio. Richard no era alguien que se rindiera fácilmente. En los días que siguieron, mantuve un ojo alerta sobre Daniel, a pesar de su acuerdo. Sabía que no podía confiar en él completamente. Era impredecible, una amenaza potencial, pero por ahora, servía a mi propósito. Un día, convoqué a Daniel a mi oficina. Necesitamos hablar de algo, dije, con tono firme. Él dudó, claramente incómodo. ¿De qué se trata? De Richard, respondí. Necesito cada detalle, sus planes, sus movimientos, todo. Daniel hizo una pausa por un momento, luego asintió. Está bien, te diré lo que sé. Y así, tenía mi topo, mi contraataque estaba listo, pero esto aún no había terminado. La verdadera batalla seguía adelante. Richard no se rendiría fácilmente, y tenía que estar lista, tenía que estar preparada. Esto no era solo un juego, era una guerra, y en la guerra, no hay reglas, solo supervivencia. Pasaron los días y me sentía inquieta. Tenía ganas de enfrentarme a Richard. Demostrarle que no era el blanco fácil que él pensaba. Joe, a quien había consultado por consejo, tenía algunas sugerencias. Empuja a Richard, dijo. Hazle creer que has caído en su trampa. Era un riesgo, pero estaba lista para ello. Así que Daniel y yo montamos una sesión de fotos. Nos posamos de una manera que podría interpretarse como íntima, como evidencia de un romance, pero fuimos cuidadosos. Guardamos las versiones sin tocar, donde todo era inocente. Una vez que las fotos estuvieron listas, se las entregué a Daniel. Dáselas a Richard, le ordené, que conecte los puntos. Daniel me miró, con preocupación en los ojos. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Una vez que tomemos este camino, no hay vuelta atrás. Estoy segura, respondí, con voz resuelta. Estoy lista. Al día siguiente, Richard estaba todo sonrisas durante la cena. Pensaba que me tenía acorralada, que había ganado, pero no dijo ni una palabra sobre las fotos. Pero no me preocupaba, sabía exactamente lo que venía, estaba lista. Mientras tanto, yo estaba investigando a fondo sobre Richard, era bueno en lo que hacía, y confiaba en él. Finalmente, Joe me llamó. Richard cometió un error, dijo, con voz llena de satisfacción. Tengo todo, fotos, vídeos, todo el paquete. Sentí una oleada de emoción. Genial, dije, con una sonrisa en el rostro. Vamos a tumbarlo. Pero aún no confronté a Richard. Quería que pensara que tenía la ventaja. Quería saborear el momento en que se diera cuenta de que lo había superado. Así que esperé. Jugué el papel de la esposa obediente, esperando mi momento hasta que Richard hiciera su jugada. Sabía exactamente lo que venía, y estaba lista. El reloj avanzó hacia la cena familiar. Sabía que ese era el momento. El enfrentamiento final. Una extraña calma me invadió. Estaba preparada. La cena fue en la mansión de la familia de Richard. Una gran propiedad que exudaba riqueza e historia. Richard jugaba a ser el hijo dutiful, el esposo cariñoso, pero yo sabía la verdad, y pronto, todos los demás también lo sabrían. Estábamos en medio de la comida cuando Richard se levantó, con una sonrisa arrogante en el rostro. Tengo algo que compartir, anunció, clavando su mirada en la mía. Extendió una pila de fotos,
fotos mías con Daniel. Las tiró sobre la mesa como si fuera una carta ganadora. Pruebas, dijo, su voz llena de triunfo, pruebas de la traición de mi esposa. La sala quedó en silencio. Pude sentir las miradas de todos sobre mí, pero no me inmuté. Me mantuve tranquila, enfrentando la mirada de Richard. Sí, dije, con voz firme, lo conozco, pero no es mi amante. Es un actor que contrataste, Richard, para incriminarme. Saqué mi teléfono y presioné play. La sala se llenó con la confesión de Daniel. La expresión de Richard vaciló, su rostro se despojó de color, pero no había terminado. Saqué mi propio set de fotos y vídeos, pruebas contundentes de las infidelidades de Richard. Las dejé sobre la mesa. ¿Qué me dices de estas, Richard?, pregunté fríamente. ¿Te gustaría explicar? Richard balbuceó, intentó negarlo, pero las pruebas eran irrefutables. Los rostros de sus padres se convirtieron en piedra. Mis propios padres, que se habían mantenido en silencio hasta ese momento, hablaron. Hijo ingrato gritó mi padre a Richard, te confiamos y así nos pagas. La madre de Richard estaba en lágrimas. ¿Cómo pudiste hacer esto? Lloró. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Hacerle esto a ella. Las consecuencias fueron rápidas. Nos divorciamos. Los padres de Richard, furiosos con él, lo despidieron de la empresa. Su reputación se desplomó. ¿Y yo? Caminé lejos con $3 millones en el bolsillo. Richard, ahora sin trabajo, luchaba por recoger los pedazos de su vida. ¿Y yo? Soy libre. Estoy disfrutando de la paz, del silencio. Vivo mi vida sin Richard. Gané. Desafié a Richard y lo derroté. Lo superé. Jugué su juego mejor que él nunca pudo. Y se siente increíble. Se siente correcto. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente asombrado. Soy Anna. Tengo 40 años. Y mi vida ha sido todo menos ordinaria. Vamos a rebobinar hasta el principio. Solo estamos mi hijo Michael y yo. Él es un niño de 10 años lleno de vida, que se parece mucho a su papá, su padre. Sin embargo, bueno, esa es una parte de mi vida que mantuve oculta, solo para que saliera a la luz cuando menos lo esperaba. Mi esposo, Jack, era un hombre de buen corazón y un pasado complicado. Nos conocíamos desde hace lo que parecía una eternidad, amigos que se convirtieron en amantes, una historia común, pero la nuestra tuvo sus altibajos. Jack había estado casado antes, pero ese matrimonio nunca llevó a tener hijos. Luego el destino nos unió, sentí que estaba destinado a ser, y antes de que nos diéramos cuenta, nos casamos en una ceremonia íntima, solo con amigos y familia cercanos. La familia de Jack era, bueno, un conjunto variado. Algunos eran acogedores, pero una persona en particular, su hermana menor, Laura, hizo que las cosas fueran complicadas. Después de la boda, la vida se volvió un poco tensa, especialmente con Laura cerca. Ella siempre estaba en nuestra casa, apareciendo sin ser invitada, mostrándonos esa sonrisa tan dulce cuando Jack estaba cerca. Pero detrás de esas sonrisas, había algo raro. Sus ojos decían otra cosa, calculadores y fríos. Una noche, poco después de que nos casáramos, Laura vino a cenar. Jack estaba de buen humor, charlando como siempre, y Laura no paraba de elogiarme. Anna, esta cazuela está increíble, tienes que darme la receta, dijo, mirándome directamente, pero sentí que había algo más detrás de sus palabras. Claro, Laura, es muy simple, respondí, forzando una sonrisa. Jack salió a atender una llamada, y de repente, la atmósfera cambió. Laura se acercó más, su voz bajó a un susurro amenazante. Simple, justo como tú, crees que has engañado a todos, pero a mí no, sé exactamente lo que buscas. Apreté mis puños bajo la mesa, tratando de mantener la calma. No estoy segura de a qué te refieres, Laura. Jack y yo nos amamos, eso es todo. Ella rodó los ojos con una mueca de desdén. Amor, viste tu oportunidad y la aprovechaste, pero no lo olvides, te estoy observando. Era siempre lo mismo, este ciclo interminable de acusaciones y amenazas veladas. Quería que Jack viera la verdad, pero no podía. Él adoraba a su hermana, y no quería ser yo quien destruyera ese lazo, así que me callé, aferrándome a la esperanza de que eventualmente cambiaría. Michael, pobrecito, trataba de mantenerse al margen del drama, pero los niños son intuitivos. Me preguntaba, mamá, ¿por qué la tía Laura no nos quiere? Y lo abrazaba, dándole consuelo. Es solo que es diferente, cariño, pero está bien, porque nos tenemos el uno al otro, y eso es lo que importa. Pero no estaba bien, cada visita, cada comentario sutil de Laura, me desgastaba. Sentía que vivía en dos mundos, el hogar feliz que todos veían, y la realidad tensa y cautelosa cuando Laura estaba cerca.
Las cosas llegaron a su punto máximo un día cuando Laura se puso especialmente desagradable, acusándome de arruinar la vida de su hermano e insistiendo en que nunca sería realmente parte de la familia. Ya no pude soportarlo más. Mira, Laura, no sé cuál es tu problema, pero esta también es mi casa. Soy la esposa de tu hermano, te guste o no, así que, o nos tratas con respeto, o te alejas. Ella me dio una sonrisa burlona, con los ojos entrecerrados. Oh, volveré, Anna. Alguien tiene que vigilarte, solo recuerda, aquí no eres nada, solo estás jugando a la casita, y no me engañas. Después de que se fue, me deslicé contra la puerta, sintiéndome completamente derrotada. Era como vivir con una sombra, su presencia constante y tóxica nunca nos dejaba encontrar paz. Para Jack, ella era pura dulzura, siempre elogiando mi cocina, mi casa, pero en cuanto él no miraba, la máscara se caía, y mi corazón se hundía. Jugando a la casita, Anna, Laura solía burlarse cuando estábamos solas, buscando defectos. ¿Crees que has ganado con mi hermano, verdad? Me mordía la lengua, forzando una sonrisa. Laura, yo amo a Jack. Esto no se trata de dinero o estatus, se trata de familia. ¿Familia? Se burlaba, moviendo el cabello. Por favor, tú y ese niño son solo un lastre que él decidió cargar, pero no te preocupes, te veo perfectamente. Sus palabras dolían, pero me mantenía firme por Jack. Él estaba ciego ante la verdadera naturaleza de Laura, o tal vez simplemente elegía ignorarlo. A pesar de todo, él amaba a su hermana, y yo, bueno, lo intentaba, por él. En las reuniones familiares, Laura era un estudio de contrastes. Cuando Jack estaba cerca, era toda sonrisas y alabanzas, pero en cuanto él se iba, sus verdaderos colores salían, afilados y cortantes. Trataba de evitar confrontaciones, manteniendo la distancia y manteniéndome compuesta. Anna, ¿por qué te molestas con ella?, me preguntaba mi amiga Rachel, sacudiendo la cabeza. No es más que un problema. Lo sé, Rach, le respondía, tomando mi café, pero es la hermana de Jack. ¿Qué más puedo hacer? Solo espero que algún día cambie. Pero en el fondo, sabía que algunas personas nunca cambian. Laura era como una nube de tormenta, siempre al acecho, siempre a punto de estallar. Aún así, mantenía la esperanza. Tal vez, solo tal vez, encontraríamos un punto en común. En cuanto a Michael, él no entendía la tensión, solo la conocía como su tía, la que le daba abrazos fríos y sonrisas falsas. Quería protegerlo de su amargura, a salvo de las duras realidades del drama familiar. Él merecía crecer sin estar cargado con los resentimientos de los adultos. Y así era nuestra vida, un delicado equilibrio de amor, mentiras y tensión latente. Pero no tenía idea de que el pasado que tratamos tanto de enterrar iba a resurgir de maneras que ninguno de nosotros podría predecir. No podía dejar que Laura ganara. Tenía que mantenerme fuerte, por Jack, por Michael. Tenía que creer que algún día, Laura vería que yo estaba aquí por amor, no por dinero o estatus. Éramos una familia, no una conveniencia. Seguí adelante, esperando el día en que su presencia venenosa fuera solo un recuerdo lejano. Luego llegó la llamada, como cualquier otro día, hasta que el teléfono sonó y nuestro mundo se dividió en antes y después. Jack se ha ido, dijeron, y con esas 3 palabras, mi corazón se rompió. Tuve que decírselo a Michael, mi dulce e inocente hijo de 10 años, que aún creía que el mundo era un lugar amable y justo. Su reacción fue inmediata y desgarradora, un torrente de lágrimas y desconcierto. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué tuvo que irse?, sollozó. Y no tenía respuestas, solo un grito silencioso dentro de mí, lleno de vacío, mientras se acercaba el funeral. Me sentía abrumada por una interminable ráfaga de tareas y condolencias, cada una fusionándose con la siguiente, una ola implacable de responsabilidades y tristeza. A lo largo de todo eso, Laura, la hermana de Jack, permaneció completamente ausente. Ninguna llamada, ninguna visita, solo silencio, como si la muerte de su hermano fuera simplemente una molestia para ella. Su indiferencia fue como una bofetada amarga, fría y cortante en medio de nuestro dolor. Cuando llegó el día del funeral, fue una ocasión sombría, llena de ropa oscura y sollozos apagados. Michael se aferró a mí, su pequeña mano sujetando la mía con fuerza, dándome estabilidad en medio del dolor abrumador. Entonces, llegó Laura, tarde como siempre. Entró con un vestido negro elegante que gritaba riqueza y mostraba poca consideración por la solemnidad del momento. Su expresión era neutral, casi arrogante, como si su mera presencia fuera una declaración, no un tributo. Flotó entre los dolientes, su actitud completamente desentonada con la tristeza que nos rodeaba. Su ausencia durante los preparativos, combinada con su vestimenta casi festiva,
me pareció una traición. Parecía que se burlaba de la memoria de Jack. Me quedé allí, abrazando a Michael, una oleada de rabia surgiendo en mi interior. ¿Cómo podía ser tan indiferente? Su hermano, su propia sangre, acababa de morir, y ella actuaba como si estuviera en un evento social. No era solo una falta de respeto, era cruel. A medida que avanzaba el servicio, me encontré reuniendo una fuerza silenciosa. Tenía que mantenerme fuerte, por Michael, por mí, y por la vida que Jack y yo habíamos compartido. Susurré una oración silenciosa, no solo por Jack, sino por mí. Dame fuerza, supliqué en silencio, sintiendo una invisible mano de apoyo sobre mí, calmando la tormenta interna. Ayúdame a soportar este dolor. Déjame ser la roca que Michael necesita mientras enfrentamos esto juntos. Cuando se pronunciaron las últimas palabras y la gente comenzó a irse, sentí un cambio en mí, una fuerza tranquila e inquebrantable. El dolor seguía siendo agudo, pero mi determinación era más afilada. Continuaríamos, manteniendo a Jack en nuestros corazones, soportando la pérdida, la traición y todo lo que viniera. Las acciones de Laura, su comportamiento perturbador, se tratarían a su debido tiempo, pero no hoy. Hoy era para el lamento, para aferrarnos a los pedazos de nuestro mundo destrozado. Cuando nos preparamos para salir de la iglesia, supe que no estábamos solos. Jack vivía en nuestros corazones, en nuestros recuerdos. Con ese conocimiento, encontré el valor para dar el primer paso hacia un futuro incierto. Justo cuando el sacerdote concluyó el servicio, Laura se abrió paso a través de la multitud, con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Tengo algo que decir, declaró, su voz cortando los murmullos de simpatía como un cuchillo. La habitación se quedó en silencio mientras todos se volteaban hacia ella. Sus ojos se clavaron en mí y en Michael. Anna aquí es solo una cazafortunas, dijo con desdén. Se enganchó a Jack en cuanto vio una oportunidad, ¿verdad? Sus palabras picaron como veneno, goteando malicia. La multitud murmuró, algunos sorprendidos, otros incómodos. La presión de la mano de Michael sobre la mía se apretó. Mamá, susurró, su voz temblorosa. Apreté su mano y susurré de vuelta. No la escuches, Michael. Pero Laura no había terminado. Su voz se alzó llena de ira. ¿Y este niño? Señaló a Michael. No es un heredero legítimo. Jack nunca lo adoptó. Todo ese dinero, la casa, es mío por derecho. Yo soy la verdadera familia de Jack. No voy a dejar que estos dos se lleven lo que es mío. La furia surgió en mi interior. ¿Cómo te atreves, Laura, estar aquí, en el funeral de tu hermano, escupiendo este veneno? ¿No tienes vergüenza? Ella se rió, un sonido áspero y sin alegría. ¿Vergüenza de qué? ¿De decir la verdad? No, Anna, solo estoy poniendo las cosas en su lugar. Tú y tu niño mejor empacan porque voy a recuperar lo que es mío. El sacerdote dio un paso adelante, intentando calmar la situación. Por favor, no hagamos esto aquí. Este es un momento para la reflexión y el lamento. Pero Laura lo despreció, su mirada desafiante nunca dejando la mía. La multitud se movió incómoda, sin intervenir. Finalmente, Laura giró sobre sus talones, su salida tan dramática como su entrada, dejando un pesado silencio a su paso. Me quedé allí, temblando, no por miedo, sino por una rabia protectora profunda. Michael seguía a mi lado, su pequeña mano un recordatorio constante de mi propósito. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, algunas almas valientes se acercaron, ofreciendo palabras silenciosas de apoyo. No dejes que te afecte, Anna. Sabemos que Jack te amaba a ti y a Michael. Asentí, mi garganta apretada por las lágrimas no derramadas. Gracias, susurré. Cuando los últimos dolientes se fueron, Michael y yo nos quedamos juntos, solos pero unidos, mirando la tumba recién cavada de Jack. Estaremos bien, Michael, dije suavemente, más para mí que para él. No importa lo que diga, no importa lo que haga, estaremos bien. Y con eso, nos fuimos. El peso del día nos presionaba, pero no nos rompió. Las palabras de Laura, sus amenazas, eran solo eso, palabras. No iba a dejar que destruyera lo que Jack y yo habíamos construido, lo que nos habíamos prometido a nosotros y a nuestro hijo. Esta cruel demostración, este caos, no nos definiría. Éramos más fuertes que eso. Mientras salíamos del cementerio, supe con certeza, Laura había elegido a la persona equivocada con quien meterse. Lucharía por Jack, por Michael, por nosotros, y no perdería. En los días posteriores al funeral de Jack, la casa se sentía vacía. Michael deambulaba de una habitación a otra, su mirada distante, a menudo deteniéndose en cosas que le recordaban a su padre. Mamá, decía, levantando un avión de modelo que habían construido juntos. Papá dijo que lo volaríamos en el parque, solo él y yo. Lo abrazaba con fuerza, mi corazón destrozado. Lo sé, cariño.
aún lo llevaremos, lo seguiremos volando por él. Una noche, mientras luchaba por preparar la cena, alguien tocó la puerta. La abrí para encontrar a Rachel, mi amiga más cercana, de pie allí con una expresión preocupada. Anna, ¿cómo estás?, preguntó. Me encogí de hombros, el peso de todo presionando sobre mí. Está difícil, Rach. Laura está empeorando todo, amenazando con quitarme todo lo que tenemos. El rostro de Rachel se endureció. Esa mujer es un caso perdido, no te preocupes, no la dejaremos pasarse de lista. Fue un alivio tenerla allí, un pedazo de normalidad en medio del caos. Mientras estábamos sentadas juntas, desahogué mis temores, mi enojo y mi agotamiento. Michael está tan perdido, Rach. No entiende por qué su papá ya no está, por qué su tía está haciendo esto, y yo estoy tan cansada. Rachel apretó mi mano. Eres más fuerte de lo que piensas, Anna. Tienes a gente que te quiere. Laura no ganará. Sus palabras me dieron un impulso, un recordatorio de que no estaba sola. Pero incluso cuando los días seguían, la realidad de la ausencia de Jack y la amenaza latente de Laura seguían flotando sobre nosotros. Veía a Michael mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. La vida debía continuar, aunque cada parte de mí quería detenerme y llorar. Las cuentas tenían que pagarse. Michael necesitaba cuidado, y las palabras venenosas de Laura seguían resonando en mi mente. Luego, un día, como una tormenta, Laura irrumpió, cerrando la puerta con fuerza, su rostro retorcido por la rabia. «Esto es ridículo», gritó, levantando una copia arrugada del testamento. «¿Todo para Michael? ¿Y yo, su hermana? Yo recibo las obras». Su voz me raspaba los oídos, cada palabra como uñas rasgando una pizarra, encendiendo un fuego dentro de mí. Michael estaba justo al otro lado de la puerta, sus ojos llenos de miedo. Me apoyé en el marco de la puerta, mi paciencia completamente agotada. «Laura, esto es lo que Jack quería. Todo está por ley, todo está legalmente en orden». Su risa fue aguda y venenosa. «¿Legal? No me hagas reír. Ni siquiera adoptó a Michael. No tiene derechos. Y tú tampoco». Fue entonces cuando dejé escapar una risa, no de diversión, sino de incredulidad absoluta ante lo ridículo de todo esto. «Laura, aún no lo entiendes, ¿verdad? Michael no necesitaba ser adoptado. Él es hijo de Jack, nuestro hijo, nació mucho antes de que tú siquiera te dieras cuenta de lo que estaba pasando». Su rostro palideció, sus ojos se abrieron de shock. «¿Qué? No, eso no puede ser cierto. Estás mintiendo». Me dirigí hacia el gabinete y saqué el cajón lleno de papeles que nunca imaginé tendría que presentar. «Aquí», dije, golpeándolo sobre la mesa. «Pruebas de ADN, actas de nacimiento, todo está aquí, claro como el agua. Jack es el padre, siempre lo fue». Sus manos temblaban mientras tomaba los papeles, leyéndolos con incredulidad. Esto no puede ser». Pero lo era, y mientras el peso de todo eso se asentaba, vi algo que nunca pensé que presenciaría: a Laura, completamente destrozada. Toda la ira, el veneno, se evaporaron, dejando atrás una cáscara de la mujer que nos había atormentado. «Jack quería a Michael», dije, mi voz calma y firme. «Nos quería a nosotros, y tú, has pasado todo este tiempo tratando de destruir lo que más le importaba». Por un breve momento, Laura quedó sin palabras, intentando procesar la revelación. Luego, con un grito de frustración, salió corriendo, golpeando la puerta al cerrarla. Me dejé caer en una silla, mi corazón aún palpitando, pero había una satisfacción sombría en saber que la verdad había salido a la luz. Michael asomó la cabeza por la puerta, sus ojos abiertos como platos. «Ya se fue, mamá». Asentí y me levanté para abrazarlo. «Sí, cariño, se fue, y ya no nos molestará más». Él me abrazó de vuelta, sus brazos temblando. Un niño que ha visto más de lo que le corresponde. «Ojalá papá estuviera aquí», susurró. «Yo también, bebé, yo también». Pero no estaba aquí, y ahora, solo quedábamos los dos, contra el mundo, contra la codicia y maldad de Laura. Pero éramos más fuertes que nunca, con la verdad de nuestro lado, enfrentaríamos lo que viniera, juntos. La salida de Laura después de esa última confrontación es algo que nunca olvidaré. Salió tambaleándose, un torbellino de furia y desesperación, sus gritos y amenazas resonando mientras se iba. El portazo sintió como el final de un capítulo, uno lleno de amargura y conflicto. Con el paso de las semanas, comenzaron a llegar rumores sobre las desgracias de Laura. El vecindario murmuraba sobre su colapso financiero. Resultó que había apostado por una gran ganancia de la herencia de Jack, y cuando eso no sucedió, todo se vino abajo. Un día, Rachel llegó, prácticamente explotando con el último chisme. «¿Oíste sobre Laura, verdad?», preguntó, dejándose caer en el sofá. Suspiré.
ya cansada del tema. Un poco. Parece que está en serios problemas. Los ojos de Rachel brillaban con el entusiasmo del último escándalo. ¿Serios? Está enterrada. Préstamos, deudas, todo. Apostó todo al dinero de Jack, y ahora está cosechando las consecuencias. Negué con la cabeza, un sabor amargo subiendo por mi garganta. Se lo merecía, le advertí, pero no quiso escuchar. Bueno, ahora está escondida, agregó Rachel. La gente la está buscando, y no de una forma amistosa. Es un fantasma, huyendo de todos los que le debe. La imagen de Laura, la mujer tan llena de arrogancia y crueldad, ahora convertida en fugitiva, era un contraste brutal. Parte de mí se sentía vengada, pero una parte más pequeña, de la que no me sentía orgullosa, sentía una punzada de simpatía. Suspiré, frotándome las sienes. ¡Qué lío! No me sorprende, pero aún así, ¡qué desperdicio!, dijo Rachel, su tono serio. Es una lección dura, pero muestra lo rápido que todo puede desmoronarse cuando la codicia toma el control. Nuestra conversación cambió, y la vida siguió, pero la caída de Laura permaneció conmigo. Era un recordatorio de lo fácil que las cosas pueden desmoronarse cuando la venganza y el deseo de poder toman las riendas. Una noche, Michael me preguntó, su voz llena de preocupación: «Mamá, ¿qué va a pasar con tía Laura?». Lo miré, su rostro lleno de preocupación. «No lo sé, cariño, tomó malas decisiones, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias». A medida que las semanas se convertían en meses, el caos de Laura se fue convirtiendo en un recuerdo distante. Michael estaba mejor en la escuela, sus sonrisas volvían con más frecuencia, y su risa era genuina nuevamente. Y yo, estaba encontrando mi camino otra vez, adaptándome a la vida de solo nosotros dos. Una noche, mientras estábamos en el porche, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de los árboles, Michael se volvió hacia mí, su voz de repente seria: «Mamá, ¿extrañas a papá?». La pregunta me tomó por sorpresa, y mi garganta se apretó. «Todos los días, bebé, todos los malditos días». Él asintió, acurrucándose más cerca. «Yo también, pero creo que estamos bien, solo los dos, ¿verdad?». Lo abracé con fuerza, una lágrima resbalando por mi mejilla, pero una sonrisa rompiendo a través. «Sí, hijo, estamos más que bien, estamos genial». Y era cierto, a pesar de todo el dolor, todas las pruebas, estábamos avanzando, más fuertes, más unidos, y más cercanos que nunca. Justo en ese momento, alguien tocó la puerta. Era Rachel, su rostro iluminado mientras levantaba un par de cajas de pizza. «Pensé que podrían tener hambre», dijo, sonriendo a Michael. Su rostro se iluminó, olvidando todas las preocupaciones previas. «Tía Rachel, eres la mejor». Nos reunimos alrededor de la mesa, compartiendo una comida, riendo y disfrutando de la simple alegría de estar juntos. Esos momentos, simples y llenos de amor, eran los que más valoraba. Me recordaban lo que habíamos superado y todo lo bueno que aún estaba por venir. Mientras estábamos en un cómodo silencio, la noche envolviéndonos, pensé en el futuro, lo desconocido, lo incierto, pero era nuestro para moldear, y con Michael a mi lado, sabía que estábamos listos para lo que viniera. Avanzábamos hacia un nuevo día con esperanza y determinación, enfrentando todo lo que el mundo nos arrojara, juntos. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Manténganse sorprendidos. Personas como esa te van a influir, comentó fríamente Wendy, mi suegra. Ni te molestes en desinfectarte. Algunas llevan antiséptico por el ajo, porque es temporada seca. No está claro si lo lleva por esa razón o por otra, pero algo está claro, sus acciones gritan maldad. Mamá, mejor vámonos a casa, sugerí, esperando aliviar la tensión. Está bien, lo entiendo, vamos, respondió distante. Mientras íbamos camino a casa, mi hija Mary dijo algo que me heló la sangre. Entonces, ¿tu empresa está por irse a la quiebra? Sus palabras cayeron pesadas, afiladas de rabia. Soy Sasha James, tengo 55 años y soy viuda, perdí a mi esposo, el amor de mi vida, el mismo día en que nació mi hija María. Él era CEO, siempre ocupado, pero siempre sacaba tiempo para mí. A pesar de mis dudas sobre convertirme en esposa de un CEO, él me propuso matrimonio, y acepté, pero el destino tenía otros planes. El día que nació Mary, mi esposo apresuró su regreso para vernos después de una cirugía al corazón. Aunque parecía exitosa, su corazón falló en el camino al hospital. Nunca llegó a la sala de parto. A pesar del dolor, seguí adelante por Mary. Criarla sola fue agotador, y a veces tuve que ser dura, como cuando la regañé por ser cruel con una amiga en el preescolar. Ella trató de explicarse, pero terminó llorando. Ser madre soltera conllevaba sus propias luchas, pero Mary y yo creamos recuerdos que duraron toda una vida.
Luego llegó el día en que Mary se graduó de la universidad, a los 25 años. «Feliz cumpleaños, Mary», le dije, entregándole un pastel casero. «Mamá, ¿tú hiciste esto? Está increíble», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. «Este podría ser nuestro último cumpleaños solo las dos», dije, mirando el anillo de compromiso en su dedo. «El próximo año celebraremos con todos», respondió Mary. Ella había regresado días antes, radiante mientras mostraba su anillo de plata. «David me propuso», anunció. Habían estado juntos desde la preparatoria, enfrentando muchas pruebas. Mientras la miraba, sentí una punzada agridulce en el corazón. «Será solitario cuando se vaya», murmuré, mirando la vela parpadeando, y para mi sorpresa, me vinieron las lágrimas a los ojos. «Mamá, gracias por todo», dijo Mary, con voz firme, «aunque me case, siempre seré tu hija». David vino a pedir mi permiso para casarse con Mary. «Sasa, gracias por habernos cuidado durante 10 años», dijo David, serio. «Te prometo que haré feliz a Mary. Por favor, permíteme casarme con ella». «¿Qué debo hacer?», bromeé, tratando de aligerar el ambiente. «Mamá, para», rió Mary, sonrojándose. Nos reímos todos, y supe que la felicidad de Mary estaba con David. Ya había llegado a ser como familia. Habíamos viajado juntos, y aunque su respeto por la tradición a veces parecía excesivo, lo admiraba. «David», dije, «Mary siempre ha tenido problemas para expresarse. Sé paciente y habla con ella, pero si alguna vez hace algo como engañar», sonreí, «tráela a mí». Las risas llenaron el aire, aliviando la tensión. La madre de David, Wendy, dirigía su propia empresa y había pospuesto repetidamente nuestra reunión familiar. «Mamá, es difícil encontrar tiempo, ya que ella es CEO», explicó Mary. «Lo entiendo», dije, aunque seguía sintiéndome incómoda. Después de varias cancelaciones, Wendy finalmente fijó una fecha, el último sábado del mes. «No canceles de nuevo», dijo Mary, su voz firme. Cuando llegó el día, mi ansiedad aumentó. Me vestí formalmente, preocupada de que Wendy pudiera criticarme por vestir ropa casual. «Mamá, no necesitas vestirte tan formal», dijo Mary, tratando de tranquilizarme. «Tengo la sensación de que Wendy encontraría algo que criticar si no lo hago», respondí. Llegamos temprano al restaurante, esperando a David y Wendy. Cuando entraron, la presencia de Wendy llenó inmediatamente la habitación. Exudaba confianza, agudeza y una energía intimidante. «Soy Wendy, la madre de David», dijo de manera cortante, omitiendo los saludos. Su tono era autoritario, sus movimientos elegantes pero calculados. Lideró el camino sin esperar respuesta. «Perdón por mi mamá», susurró David, claramente incómodo. «Siempre ha sido así. Incluso a mí me resulta difícil». «Está bien, David», dije, forzando una sonrisa. «Ella parece de otro mundo, casi como de la nobleza». Al mencionar nobleza, la expresión de David cambió, pero no comentó nada. «Mamá ya está dentro. Vamos», urgió Mary. La tensión era palpable mientras la seguía al comedor privado. Wendy ya estaba sentada, con postura perfecta, calculada. «David, siéntate aquí. Mary, allá, y tú junto a la puerta», ordenó Wendy fríamente. Sentí que me estaba colocando en el rango más bajo de la sala. «Escuché que tienes problemas de espalda», dijo Wendy con una sonrisa tensa. «Será mejor que te sientes cerca de la puerta por si necesitas el baño, tal vez incluso una silla de ruedas». Sus palabras estaban cargadas de condescendencia. «Gracias por el detalle», respondí con frialdad, «pero, ¿no sería mejor que tú te sentaras cerca de la puerta? Tal vez lo necesites más». El rostro de Wendy se endureció, claramente no acostumbrada a que le hablasen de esa forma. «No te preocupes por mí, gracias por tu preocupación», respondió fríamente. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. La comida transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por los comentarios arrogantes de Wendy. «¿Tus padres no te enseñaron a comer correctamente?», Wendy se burló. «Primero la sopa, luego el pan, el plato principal y por último los acompañantes. Son modales básicos». Nos dio una clase de etiqueta en la mesa, explicando que la sopa ayuda a la digestión. David sonrió incómodo, acostumbrado a estas rígidas reglas, pero yo había criado a Mary de manera diferente. Le enseñé lo básico: no masticar ruidosamente, no hablar con la boca llena y nunca caminar durante las comidas. Las elaboradas reglas de Wendy parecían más propias de un banquete real. Cuando Mary tomó primero el plato principal, los ojos de Wendy destellaron de desaprobación. «Lo que Wendy dice podría tener razón», interrumpí, rompiendo el silencio. «Pero, ¿no es la esencia de los modales considerar a los demás? Criticar los modales de alguien es
en sí mismo. Mal modales. El rostro de Wendy se sonrojó, y apretó el borde de la mesa. Hablar con alguien tan inculto es agotador, espetó. David, deberías reconsiderar este matrimonio. La madre de Mary es demasiado vulgar para nuestra familia. Mirando a Mary, agregó, tal vez deberías cortar lazos con ella y aprender buenos modales si quieres ser nuestra nuera. David le rogó que se detuviera, pero ella lo ignoró. Luego, sin previo aviso, Wendy sacó una botella de su bolsa y la vació sobre mi cabeza. El punzante olor del alcohol llenó el aire. Personas como tú le afectan, sonrió. Necesitas desinfectarte. Me quedé congelada, con el líquido cayendo de mi cabello. Mamá, vámonos, dijo Mary, su voz temblando de ira contenida. Sí, respondí lentamente, levantándome. David se quedó paralizado, pálido y sorprendido. Mary tomó mi mano, mirando fijamente a Wendy, quien solo sonrió de vuelta. Lo siento, David, dijo Mary fríamente, pero no pidas disculpas por ella. Puede que se crea de una clase superior, pero pronto tu empresa se irá a la quiebra. La sonrisa de Wendy se desvaneció cuando las palabras de Mary acertaron. Mary no esperó respuesta. Secó el líquido de mi ropa y me guió hacia afuera. Nunca volvimos a ver a Wendy. Días después, David vino a nuestra casa, luciendo agotado y arrepentido, con los ojos llenos de remordimiento. Debí haber pedido perdón antes, admitió David, con la voz temblorosa, pero he estado tratando de hacer que mi mamá reconozca sus errores. No me escucha, así que vine a disculparme por mi cuenta. Su cuerpo se desplomó, cargado por sus propias palabras. David no era mi hijo biológico, pero había sido parte de nuestras vidas durante una década. Verlo así me dolió. Entra, David, dije suavemente. Sentémonos a tomar un té. Has pasado por mucho. ¿Cómo te sientes? Él se detuvo, reuniendo sus pensamientos. La verdad es que siempre he resentido a mi mamá, admitió. Siempre me ha hecho sentir que le debo por haberme criado, empujándome constantemente a cumplir sus expectativas. Podía entenderlo. Cuando era joven, siempre me decían que yo era el heredero, que debía seguir el camino de la familia, pero en la preparatoria, elegí la escuela pública con un equipo de béisbol en lugar de la escuela privada prestigiosa que mi madre quería. La expresión de David se suavizó mientras hablaba nuevamente. Ahí fue cuando conocí a Mary. Ella era la gerente del equipo. Me enamoré de ella, y no importa lo que mi mamá diga, quiero casarme con ella. Por favor, necesito casarme con ella. David se arrodilló frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas. David, mira hacia arriba, dije suavemente, colocando mi mano sobre su hombro. Esto no se trata de mí, se trata de ti y de Mary. A lo largo de los años, he visto cuánto te importa ella. Si la amas, no necesitas mi aprobación, tienes mi bendición. Las lágrimas rodaron por las mejillas de David. Una ola de alivio lo invadió. Sabía que la influencia de su madre había sido aterradora, pero sus lágrimas hablaban mucho de lo profundamente que amaba a Mary. David, dije suavemente, si quieres hacer feliz a Mary, necesitas liberarte de tu pasado. Lo entiendo, dijo él, asintiendo. Es mi mamá, ¿verdad? Asentí. Estoy cansado de vivir con miedo de ella, dijo, con la voz firme. Mi papá, que aún está en el hospital, fue el único que realmente me entendió. Siempre decía que mi mamá no veía más allá de sus ambiciones. Por él, estoy listo para seguir adelante. Lo miré a los ojos. Te apoyaré a ti y a Mary, pero el siguiente paso es tuyo. Lo haré, dijo con firmeza. El día llegó. Wendy entró al restaurante con una expresión de disgusto, claramente no impresionada por el lugar modesto. ¿Qué es este lugar barato?, dijo con desdén. Estos son los papeles de adopción, dije, deslizando los documentos hacia ella. ¿Adopción?, preguntó, con confusión en el rostro. Sí, David oficialmente se unirá a nuestra familia. Esto es absurdo, gritó Wendy, levantándose y golpeando la mesa con la mano. Él es mi único hijo. ¿Cómo te atreves a intentar quitármelo? Su enojo se transformó en veneno mientras se giraba para fulminar a Mary con la mirada. Este matrimonio es una burla. Mary no es lo suficientemente buena para David. Estamos en una clase diferente. Nosotros ayudamos a personas como tú, no al revés. Me mantuve calmada. ¿Por qué estás tan obsesionada con el estatus, Wendy? Yo trabajo con clientes ricos, pero los verdaderamente ricos no actúan así. Solo aquellos que acaban de obtener dinero se sienten inseguros. La compostura de Wendy se quebró. No me compares con ellos, siseó. Yo nací en la riqueza. Tus acciones dicen lo contrario. ¿De qué tienes tanto miedo? Al pronunciar la palabra miedo, Wendy se congeló. David me dijo que creciste escuchando que no eras lo suficientemente buena porque eras mujer, dije. Sus labios temblaron. ¿Y qué? Soltó.
con rabia. Nací mujer en una familia donde solo importaban los hombres. Tuve que casarme con un hombre mayor para mantener el estatus de mi familia. Su amargura era evidente, y su obsesión con el estatus quedó clara. Por eso te importa tanto que David sea el heredero, pero si se casa con Mary, tu linaje perfecto se mezclará con... Cállate, gritó Wendy, cortándome. La puerta se abrió, y el padre de David, Brian, entró, empujado en una silla de ruedas por David, aunque aún se recuperaba. Le habían permitido salir del hospital para esta reunión. El rostro de Wendy perdió color. No, entendiste mal, tartamudeó. Nunca pensé que casarme contigo fuera una humillación. Yo solo estaba. ¿Solo qué? Interrumpió Brian, cansado. Papá dice que Ian se está divorciando de ti, mamá, dijo David con determinación. ¿Divorcio? La voz de Wendy se quebró. No, por favor, di algo. Pero Brian se quedó en silencio, negándose a mirarla. Perdón por interrumpir, dijo Mary con calma, pero ya finalizamos el papeleo. Wendy dio un respingo, nerviosa. Ah, y por cierto, añadió Mary, yo soy dueña de una cantidad significativa de acciones en tu empresa. Los ojos de Wendy se abrieron de par en par. ¿Qué? Eso es imposible. Es cierto, respondió Mary con una ligera sonrisa. He tenido una gran cantidad de acciones en tu empresa durante bastante tiempo. El rostro de Wendy palideció. Espera, ¿eras tú esa inversora anónima? Así es, confirmó Mary. ¿Cómo una familia pobre como la tuya podría permitírselo?, exigió Wendy. He estado administrando la empresa de mi difunto esposo, y Mary me ha estado ayudando a gestionarla, expliqué. Decidimos vender nuestras acciones en tu empresa. El rostro de Wendy perdió todo color. No, por favor no lo hagan. Si venden ahora, la empresa colapsará bajo su deuda. Después de que se vayan, yo volveré a comprar las acciones. El tono de David fue helado. Has estado malversando dinero de la empresa, ¿verdad, mamá? No, solo estaba pidiendo prestado un poco. Lo voy a pagar, protestó. Aún si eres dueña de la empresa, no puedes usar los fondos de la compañía para fines personales, dijo David. Podrías enfrentar cargos criminales. He investigado todo, mamá. Has estado tratando con prestamistas usureros, ¿verdad? Lágrimas rodaron por el rostro de Wendy. Lo hice, no tenía opción. Voy a pagarles. Solo no vendan las acciones. Ya es tarde para eso, dijo David con firmeza. De ahora en adelante, ya no eres la cabeza de la empresa. Por favor no hagan esto, lo perderé todo, suplicó Wendy. La expresión de David permaneció inexpresiva. Mamá, siempre me trataste como una herramienta, no como tu hijo. No, te amo. Si eso fuera cierto, entonces dime, ¿cuál es mi comida favorita? Wendy cayó en silencio. ¿Ves?, dijo David en voz baja. Ni siquiera lo sabes. Ahora solo soy una herramienta para ti. Tendrás que valerte por ti misma. Después de que David cortó la relación con ella, la vida de Wendy se desplomó. Fue rechazada por su familia, destituida de su puesto como cabeza de la empresa y demandada por malversación. Huyó de la ciudad, solo para ser arrestada por robo y sentenciada a prisión, donde ningún miembro de la familia la visitó. Mientras tanto, David y Mary comenzaron su vida juntos en silencio. Tuvieron una boda pequeña e íntima con la familia cercana. Un día, Mary me invitó a un juego de béisbol. De regreso a casa, me entregó una foto en blanco y negro. Mamá, dijo con una sonrisa, vas a ser abuela. Aún no le he dicho a David. Quería que fueras la primera en saberlo. Las lágrimas llenaron mis ojos. Estoy tan feliz de que fuimos al juego juntas. Dije, la próxima vez, llevemos a toda la familia. Mary asintió. Al observarlos a ellos, a David y a mi nieto desde lejos, me di cuenta de que lo que parecía un día común, en realidad, era un momento lleno de significado y alegría. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Sigan asombrados.